Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo se narra el momento en que Jesús tomó la firme decisión de emprender un viaje a Jerusalén. Un viaje que Jesús intuía que podía ser el último y acabar en su rechazo y su condena a muerte. La expresión tomar la firme decisión traduce una expresión muy llamativa del texto griego del Evangelio que dice textualmente así: Jesús endureció el rostro. Nosotros decimos en español, frunció el ceño, es decir, arrugar la frente como expresión de desagrado o de desaprobación. El Evangelio no oculta lo difícil que fue para Jesús llevar adelante su misión con fidelidad y decisión. Sin embargo, en medio de los conflictos y persecuciones, Jesús sacó siempre fuerzas de su propio corazón para ser fiel al Padre y a la misión que éste le había encomendado. Puede extrañar que Jesús frunce el ceño cuando se decide a ir a Jerusalén, sabiendo lo que allí le podía esperar. Pero es que a veces pensamos poco en el cansancio, el miedo y la incertidumbre que vivió Jesús. Su condición humana no le ahorró estos sentimientos delante de lo que se perfilaba cada vez con más claridad en el horizonte de su vida: rechazo creciente, hostilidad, condena religiosa y política, muerte violenta. El Evangelio de hoy, con esa sencilla expresión, nos recuerda que no fue fácil para Jesús emprender aquel último viaje a Jerusalén, pues sabía que todo podía acabar en una tragedia, como realmente ocurrió. La experiencia de Jesús nos enseña que el amor, la generosidad, la fidelidad, la integridad personal tienen un alto precio. Los amores auténticos no son baratos. Si queremos amar en serio, debemos estar dispuestos a dar la vida por las personas que amamos. También la fidelidad a sí mismo y a los propios valores cuesta caro, exige sacrificios. Es grande la tentación de vender la conciencia al mejor postor y pactar con el mal y la injusticia. Jesús nos enseña también que la fidelidad del profeta a la misión que ha recibido de Dios también tiene un alto precio. No hay profecía auténtica que sea barata. Cuando nos tomamos en serio el anuncio de la palabra de Dios, llamando a las cosas por su nombre y proclamando las exigencias de la misericordia y de la justicia de Dios, tarde o temprano nos volvemos incómodos y corremos el riesgo de ser rechazados o perseguidos. Por eso algunos piensan que es mejor callarse, que es mejor no buscarse problemas, que es más prudente actuar como si no nos enteráramos de nada y evitar decir cosas que puedan disgustar. Este es el camino más fácil, pero es el camino que más nos aleja de Dios y de nosotros mismos. Si queremos actuar con la valentía y la libertad de Jesús, no podemos dejarnos condicionar ni por intereses mundanos ni por el miedo. Y aunque tengamos que fruncir el ceño, como hizo Jesús al emprender el viaje a Jerusalén, no debemos echarnos atrás, ni permanecer mudos, ni tampoco paralizados por el miedo. A Jesús nada lo detenía, ni el miedo, ni las amenazas, ni el rechazo. En su firme decisión,
de caminar hacia Jerusalén, dice el Evangelio de hoy, que envió mensajeros por delante, que fueran a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se dirigía precisamente a Jerusalén. Sabemos que existía una antigua enemistad entre judíos y samaritanos, que provocó que Jesús, un judío que se dirigía a Jerusalén, fuera rechazado. Apenas iniciando el camino, el primer rechazo. Le cierran las puertas, no lo quieren recibir. Santiago y Juan, seguramente airados por esta actitud de los samaritanos, se dirigen a Jesús diciéndole, probablemente con la mejor buena voluntad, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Los dos discípulos desean actuar como hizo el profeta Elías en el pasado, cuando hizo bajar fuego del cielo contra sus enemigos. Jesús también ha traído fuego a la tierra, pero no el fuego del castigo, sino el fuego del amor misericordioso y compasivo del Padre. Los discípulos que todavía no comprendían bien al Maestro, piensan en destruir a aquellos samaritanos, porque no los han querido recibir. Se llenan de rabia y los amenazan con el castigo de Dios. Esto nos ocurre también a nosotros. Se nos olvida que hacer el bien no es para cosechar aplausos y aprobación de los demás. Y por eso a veces perdemos la paciencia al ser incomprendidos, nos desanimamos ante el rechazo, deseamos acabar con quien no piensa como nosotros y no acepta nuestras razones. No vale la oración que hacía aquel señor orando por sus enemigos y decía, Señor, ilumínalos o elimínalos. No vale. Es fácil llenarse de rabia. Lo difícil es dominarse, permanecer serenos, actuar con paciencia, rechazar todo tipo de violencia y seguir adelante como Jesús, sirviendo y haciendo el bien. Qué distinta es la actitud de Jesús a la de los dos discípulos. Jesús demuestra una gran fortaleza interior. No se desalienta ante el fracaso, no se llena de rabia ante los samaritanos que lo rechazan, no se encoleriza ni elimina a los que no piensan como Él. Jesús no busca ser aceptado por todos, no busca quedar bien con la gente, a Él solo le mueve su fidelidad al anuncio del Evangelio del Reino de Dios y su deseo de hacer llegar a todos la compasión infinita del Padre. Es lo único que lo mueve y lo único que le importa. Dice el Evangelio que Jesús, probablemente comprendiendo a Santiago y Juan, los quedó viendo. Dice el Evangelio, se volvió hacia los dos discípulos y los reprendió. Es decir, les reprochó con dureza, les habló fuertemente, porque Jesús no quiere que sus discípulos seamos vengativos e intolerantes, sino que aún en medio de las contrariedades y los rechazos que suframos, no nos cansemos nunca de hacer el bien a los demás. No se construye el mundo eliminando a quienes no piensan como nosotros. Debemos poner siempre en primer lugar el valor del respeto a los demás y del amor más allá de toda diferencia. No debemos olvidar la condición de hijo de Dios, de todo ser humano, independientemente de sus sentimientos, de sus ideas, de su conducta e incluso de sus pecados. Haciendo bajar fuego del cielo,
terminaremos ardiendo todos. La rabia, la impaciencia, la intolerancia y la venganza no producen más que separaciones, sospechas, resentimiento, enemistad y violencia. Por eso, la solución a los grandes problemas sociales y políticos no es eliminar a quien es distinto. En una sociedad sana deben resonar todas las voces. Nadie debe ser acallado por pensar diferente al resto de las personas. Quien reprime o encarcela para silenciar a quienes resultan incómodos por su forma de pensar es un enemigo de la vida. Alguien que expresa su cobardía aplastando las conciencias libres. No nos acostumbremos nunca a ser reprimidos y silenciados. Luchemos para que en nuestro corazón, en nuestras palabras y también en nuestras instituciones sociales no haya nunca espacio para la intolerancia y la exclusión. Pero tampoco nos ataquemos entre nosotros, unos a otros. Dice el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos. Y yo añado, cuánta esterilidad y cuánto fracaso por no ponernos de acuerdo y descalificarnos recíprocamente. Abramos la mente y el corazón. No vivamos encerrados en un fragmento de la realidad. Reconocer, aceptar y convivir con todas las formas de pensar y de ser no implica renunciar a nuestras creencias y a nuestro modo de ver el mundo. El gran reto nuestro en el mundo de hoy es aprender a aceptar lo diverso desde nuestra propia identidad, dando testimonio de que se puede ser uno mismo sin necesidad de eliminar al otro. Al final del texto del Evangelio, Jesús siguió su camino. Dice el Evangelio que se fueron a otro pueblo. Jesús siguió con su firme decisión de ir a Jerusalén. Cuando nos rechacen o encontremos gente que piense distinto, hay que seguir caminando. Un poco más adelante habrá siempre un corazón dispuesto a acoger con fe el sueño de Dios, una casa a la cual entrar y desearle la paz, un pobre con el que compartir lo que tenemos, un leproso que se nos acerque pidiendo ser acogido y curado. Aún con el ceño fruncido, no nos dejemos vencer por la tentación de la venganza y de la intolerancia. Sigamos adelante siempre, haciendo el bien como Jesús. Unidos a Jesús, ni el miedo ni el rechazo podrán jamás condicionarnos ni detenernos. Amén.